Muy buenas, hoy traigo una pieza de la casa Fallkniven al canal. La empresa Fallkniven es una marca sueca que lleva desde 1984 en el mundo de la cuchillería, pero no fue hasta 1987 cuando empezó a fabricar sus propios cuchillos. Y esta pieza en concreto, el modelo F1 de la casa Fallkniven, lleva desde 1995 siendo el cuchillo de supervivencia de los pilotos de la Real Fuerza Aérea Sueca. Es un cuchillo con muy buena reputación entre los amantes del bushcraft y también entre usuarios de herramientas cortantes en general, simplemente pues porque está bastante bien hecho y es de buena calidad, pero también tiene sus inconvenientes de los que hablaré a lo largo del vídeo. Tiene un peso bastante ligero el conjunto de cuchillo y funda y se queda en 213 gramos. El peso del cuchillo exclusivamente en esta unidad, que es bastante antigua, yo creo que tiene unos 11 años más o menos y puede seguramente que incluso más, pesa 153 gramos. Actualmente se anuncia el peso en 150 gramos. Esta pieza es más antigua y es posible que algo haya cambiado, no sé exactamente el qué, pero en mi báscula marca 153. El precio del F1 es lo que más pica, desde el punto de vista práctico y sincero. El precio actual ronda los 140 euros con una funda de Citel, que no es esta es una funda antigua de Kydex, y de 150 euros con la funda en cuero. Y la verdad es que es mucho dinero para este cuchillo. Sí es cierto que la hoja es de una calidad impecable, el tipo de vaciado también es peculiar, y es un cuchillo que rinde muy bien, pero también es cierto que el precio pica y mucho. Sobre la funda, en este caso es la más antigua que se comercializaba sintética con este cuchillo, actualmente ya os he dicho que es una de Citel. Esta funda es una combinación de Kydex en la parte que protege el cuchillo y en la zona del pasacintos es una especie de cinta de poliamida o de nylon que va remachada a la propia funda de Kydex. La funda también lleva dos remaches para cerrarla, tiene un drenaje inferior, que podéis ver aquí, y tiene tres agujeros que nos permiten fijarla con paracord a algún sitio. El pasacintos, como veis, es de porte vertical y es muy amplio, amplísimo. Y luego lleva, aparte de la retención del Kydex, lleva una correa extra con un corchete, que en este caso nos deja libre el agujero del fiador, pero bueno, en este caso, en esta pieza, lo del fiador es secundario y luego os explicaré por qué. Y bueno, lleva un cierre por corchete, abrimos ese corchete y nos damos cuenta de que interiormente este corchete no está protegido. En esta pieza en concreto no daña el cuadrillado y tampoco lo hace este remache, pero tengo otras piezas de Fallkniven en la que el mango ha quedado marcado por el corchete de la funda. Es algo que, bueno, que es mejorable a todas luces, la verdad. Por lo demás, la funda de Kydex para extraer el cuchillo lo único que requiere es apoyar el pulgar y, como siempre, empujar la funda y tendríamos ya el cuchillo fuera. Sobre las fundas, esta ya os he dicho, es la primera versión sintética que hicieron, que en este caso es Kydex y poliamida o nylon, pero actualmente podemos encontrar o la funda de Citel, que es la más económica, la opción más económica, 140 euros el cuchillo con funda de Citel, que es mala de solemnidad y es una funda que realmente desmerece mucho el cuchillo. Y luego tenemos la opción de cuero, que nos va a subir 10 euros en total el precio del cuchillo, hasta los 150 más o menos, 150 euros el cuchillo con funda de cuero, que es de buena calidad, pero también es cierto que son 150 euros de cuchillo y funda. Se pueden comprar tanto la funda de Citel como la funda de cuero independientes. La de Citel cuesta unos 15 euros y la de cuero cuesta unos 26 euros. Sinceramente, la mejor opción para el F1 es o tener la suerte de tener una de las ediciones que llevaba la funda de Kydex o encargarle una funda de Kydex aparte, porque diríamos que le pega más al formato de cuchillo en cuanto a materiales de mango y demás, y es una opción muy duradera que es básicamente un fiel acompañante de conjunto para este cuchillo. La verdad es que le pega una funda de Kydex y de hecho, pues bueno, yo lo compré con ella, pero he tenido hasta 3 unidades de este modelo y finalmente con la única con la que me he quedado ha sido esta. Podría haberle hecho una funda de cuero, de Kydex, a cualquiera de las otras piezas que me he deshecho ya de ellas, pero simplemente, pues bueno, la compré en un momento determinado, hace tiempo, y me trae buenos recuerdos, ni más ni menos. Sobre la funda, nada más que comentar, ya la veis, es sencilla, funciona, retiene bien el cuchillo, y como único comentario negativo, pues bueno, no deja de ser Kydex, y raya en algún momento el acabado satinado corto que tiene la pieza, tiene algún arañazo todavía, y eso que suele pasarla por la satinadora para quitárselos. Bueno, la apartamos ya y hablamos del cuchillo en sí. El cuchillo es un cuchillo con unas medidas contenidas. Mide esta unidad 21,2 centímetros, de los cuales 9,7 centímetros son de hoja medida desde este punto hasta la punta. Si es cierto que si midiésemos desde aquí ganaría hasta los 10 centímetros. Y tiene también 9,7 centímetros de filo útil. El mango mide 11,5 centímetros y es perfectamente
cómodo en la mano, ya veis que me entra perfectamente en la mano y que me sobra un poco para poder usar el pomo percutor que posee en caso de necesitarlo. El mango es de Thermorum con un acabado cuadrillado y va inyectado directamente sobre la hoja con este remache de aluminio que veis aquí sujetando el conjunto. La cuestión es que, bueno, para empezar, es un mango que es un poco finito, ¿lo veis? A mí me gustan los mangos finos y de hecho este mango me va muy bien, pero sí es cierto que un poco más de grosor en esta zona no le habría ido nada mal. Por lo demás, la ergonomía del mango es muy buena, está adelgazado donde tiene que estar adelgazado, encaja perfectamente en la mano, esos dos dedos son los que van a ejercer el mayor agarre y tiene una guarda que forma parte integral de ese mango de Thermorum. Y la cuestión es que este cuchillo lleva un montaje de espiga, pero con una espiga exageradamente gruesa que básicamente sobresale por la parte trasera y prácticamente podemos considerarlo enterizo. El Thermorum aguanta bastante el calor, aguanta bastante también el ataque de ácidos, el de aceites, pero sí es cierto que estamos hablando de un cuchillo de 140 euros en su versión más económica en cuanto a funda, pero hablamos del mismo mango para la versión de 140 y la de 150. Y sí es cierto que por ese precio te esperas un mango de mayor calidad. No digo que el Thermorum no sea de calidad, pero sí es cierto que podrían haber mecanizado un trozo de micarta en el que fuese insertada la hoja y llevase un tornillo, por ejemplo, ni más ni menos para retenerla en él. Y no digo ningún disparate porque tengo otras piezas de otras marcas que hacen ese mismo sistema, pero con madera, por ejemplo. Yo tengo un cuchillo Hell, este que veis aquí, que básicamente es el Hegen y que, como veis, se ha mecanizado una pieza de madera y se ha pasado la espiga por el otro lado y, como veis, queda perfectamente encastrado la hoja dentro de ella sin tener sitios en los que se pueda colar demasiada porquería. Esto se puede hacer en micarta. Si se puede hacer en madera, se puede hacer en micarta. Y sería una perfecta manera de subir un peldaño a este cuchillo en calidad. La hoja rebosa calidad, pero el mango no tanto. Es un mango que funciona, que es práctico, que tiene todo lo que un cuchillo tiene que tener, que es decir, que tiene un buen agarre, tiene un formato de mango ergonómico. Sí es cierto que habría sido, desde mi punto de vista, mejor ganar un pelín de grosor aquí, no tanto aquí ni aquí, sino en la zona central. Pero también es cierto que es un cuchillo que pesa 153 gramos y que tiene un grosor de 4 milímetros y medio en el lomo, es decir, han conseguido un peso realmente contenido. Tiene un agujero para afiador, que es este que os he comentado, que aparte de ir inyectado el mango de Thermorum, también lleva este pasador hueco, que no deja de ser un remache ensanchado por ambos lados y que retiene también la empuñadura en su sitio. ¿Cuál es la historia? Pues que ese agujero para afiador, si pongo la mano en la guarda, es decir, todo la arriba que puedo colocarla sin afectar a nada, ya veis que no sobresale. Ese agujero de afiador tendría que haber estado para poder ser utilizable un poco más abajo. Es algo que a Fallkniven tampoco le preocupa mucho porque los cuchillos nórdicos, y este cuchillo tiene mucho de cuchillo nórdico, es un cuchillo sencillo de líneas y prácticamente diseñado para utilizar una herramienta de corte sencilla y sin complicaciones. Pues bueno, habitualmente los cuchillos nórdicos no tienen agujeros para afiador. Actualmente hay una tendencia, simplemente por pura mercadotecnia, de añadírselos. Pero el cuchillo tradicional nórdico no tiene un agujero para afiador y en este está puesto, yo creo que casi por compromiso, por poner una fijación extra a ese Thermorum del mango. Pero no es algo que habitualmente utilicen en la cultura nórdica, el hecho de poner un fiador. Ni siquiera en los leuku, que son una especie de machetes cortos que usan, suelen ponerle fiadores al mango. Y este es un vivo ejemplo de que ese fiador a Fallkniven no le preocupa demasiado. Y el planteamiento del mango también tiene ese tema de ser minimalista y hasta la guarda es un poco minimalista. ¿Lo veis ahí? Básicamente sobresale lo suficiente para hacer su función, pero nada más. No es una guarda súper voluminosa que prometa una seguridad amplísima. Yo creo que Fallkniven cuenta con que las personas que adquieren sus productos, que no son precisamente económicos, ya saben lo que hay. Son cuchillos muy limpios de líneas, pero para usuarios más o menos experimentados en el uso de herramientas de corte. Lo cierto es que este cuchillo, ya veis que el mango es lo que es Thermorum inyectado, y nada más. Con este agujero para el afiador, el percutor o la misma espiga, diríamos, sobresaliendo por la parte trasera y ya está. Es algo que funciona y punto. El agarre es bueno, el cuadrillado es bueno y es duradero.
Sí es cierto que de meterlo y sacarlo en la funda se suele deteriorar, que de hecho este está deteriorado, esta zona de aquí del Thermorum, de insertarlo en la funda y sacarlo, porque básicamente el Kydex hace movimiento de pinza aquí. Sin embargo, por ejemplo, la de Citel, ese roce, la pestaña de retención, la hace sobre la pequeña protuberancia, la guarda. Entonces, pues bueno, se deteriora esto en vez de deteriorarse esta parte de aquí. Pero al fin y al cabo, a la larga, se acaba deteriorando y marcando el Thermorum. Respecto a la hoja es de acero VG10 laminado con acero 420 J2. ¿Qué es lo que implica eso? Que tenemos una lámina central metida en un sándwich entre dos láminas de acero exteriores de 420 J2, con un núcleo duro. Y de hecho, esa separación se puede ver perfectamente. A ver si consigo enseñarosla, a ver si se aprecia. Ahí hay una línea, ¿la veis? Esa línea que va así, a lo largo de todo el borde. Esa es la unión entre el acero 420 J2 de los laterales y el núcleo de acero VG10. ¿Qué se gana con un acero laminado? Se gana, y todo esto es teórico, el tener más flexibilidad y más tolerancia a las torsiones conservando un núcleo duro, porque básicamente tienes una lámina de acero duro que es más fina con unos laterales que son más blandos. Y también se gana un teórico, una teórica facilidad de reafilado, porque cuando estás quitando material de esta zona, porque es un vaciado convexo acero, y muchas veces te va a tocar pues trabajar acero de esta zona de aquí también, no solo del borde, porque si no te quedaría muy romo, muy obtuso. Y para hacer todo eso, para retirar tanto material, pues te viene bien que sea acero 420 J2, que es bastante más blando que el núcleo. Si todo fuese acero VG10, costaría, y de hecho cuesta, porque tengo algún cuchillo Fallkniven que no es laminado, y también tiene acero VG10 y cuesta más reafilarlo, es así de sencillo. Pero por lo demás, pues bueno, es una hoja que funciona muy bien, con un vaciado convexo acero, que básicamente es una forma de panza de barco, es todo una curva, desde el lomo hasta el borde del filo, porque mira, ahí se ven perfectamente las rayas de la funda de Kydex, ¿lo veis? Tengo que darle un repaso. Es básicamente una curva muy larga, una forma de panza de barco, que podéis ver ahí en el propio reflejo cómo hace esa curva, cómo baja y muere hasta cero. Para el reafilado le han practicado una muesca española que permite un reafilado más fácil, y es una hoja tipo drop point, que es una hoja muy polivalente. Como os he comentado antes, tiene un grosor de 4,5 milímetros en el lomo, que es ya más que suficiente para cualquier cosa que le quieras encomendar, y de hecho me parece excesivo. Si lo hubiesen fabricado en 3,5 milímetros me lo habría comprado bastante más a gusto que con 4,5 milímetros. Imaginaros esta pieza con este acero y con un espesor más fino, pues sería aún más llevadera y aún más ligera. La verdad es que es una pieza que se disfruta, pero que también te deja el mal sabor de boca de que tiene un mango que parece más propio de un cuchillo barato que de un cuchillo de 140 o 150 euros. Y ese es el gran hándicap del Fallkniven F1, que incluso en su versión más económica, que es esta, que es la de acero VG10, Laminated VG10, Fallkniven F1, tienes también la opción de acero COS laminado, que en vez de tener la dureza que posee este tiene una dureza declarada, el de acero VG10 laminado, de 59 HRC, puedes elegir la versión con acero COS laminado de 60 HRC o irte a la versión en acero 3G que te da 62 HRC. Pero desde mi punto de vista, el salto económico que se da entre esos modelos, entre este, que es el acero VG10 laminado, y los demás, no está justificado bajo ningún concepto por ganarle un punto más de HRC en el caso del acero COS laminado, o 3 puntos más en el acero 3G, con 59 HRC. Y este acero es un cuchillo que te va a durar toda la vida. Sobre el lomo, si os fijáis, tiene un borde neto a 90 grados, y ese borde a 90 grados nos va a permitir trabajar en madera y hacer raspados de materiales con ese lomo, porque es un lomo que viene muy bien para ese tipo de tareas de raspado, para no tener que tocar el filo. El filo sobre el vaciado convexo acero es un tipo de vaciado y un tipo de filo que, si no tienes cierta experiencia para mantener el afilado, puede ser problemático. Es decir, no es una pieza a la que le puedas generar un microbisel. De hecho, si lo veis, es una pieza usada y no tiene microbisel. ¿Cómo se afilan este tipo de piezas? Bueno, la opción más habitual entre personas que no tienen mucho material de afilado es utilizar una alfombrilla de ratón encima de una superficie dura con lijas al agua. De tal manera que tú lo que harías sería untar básicamente mantequilla sobre esa superficie blanda con la lija encima con agua, de tal manera que esa superficie blanda de la almohadilla de ratón lo que va a hacer es hacer una suave curva. Tampoco os preocupéis mucho si no tenéis una alfombrilla de ratón, porque en las tiendas de manualidades venden láminas de espuma EVA
de grosores finitos de 1,5 mm y de 2 mm que os van a hacer exactamente la misma función y que además podéis comprar una lámina de tamaño A3 por 1 euro. Es decir, o sea, en ese sentido no hay excusa. Y luego está el tema de comprar lijas al agua de calidad y utilizar ese medio. Es un cuchillo que se mantiene muy bien, simplemente con pasta y cuero, pero si necesitáis hacer un trabajo más profundo de afilado porque habéis mellado en alguna parte del filo, pues bueno, no hay ningún problema en utilizar el método de las lijas, porque simplemente vais a hacer una untada, diríamos, de mantequilla, cambiaréis el sentido sobre esa superficie dura en la que habéis colocado la espuma de Eva con la lija encima y vais a ir haciendo pasadas hasta que vayáis recuperando ese borde afilado. Es bastante sencillo si sabes cómo hacerlo, si sabes lo que tienes que utilizar, que pueden ser, en este caso, lijas al agua y una superficie blanda que ceda un poco debajo. Y no os paséis con la presión, porque si no lo que vais a hacer va a ser redondear mucho el borde y cargaros el afilado. Poca presión y, bueno, pues ir cambiando granos hasta que consigas lo que quieres. ¿Se puede afilar con piedra, pues yo qué sé, con un afilador de diamante y con un afilador cerámico? Sí, se puede, pero hay que depurar más la técnica porque no consiste en dar pasadas con el mismo ángulo, sino que requiere de un movimiento de muñeca para hacer esa curva con la hoja sobre la piedra que va a generar ese borde curvo, ese borde convexo a cero. No es tan sencillo de hacer, también se puede hacer y de hecho es una manera muy fácil de mantener el filo en el campo con un pequeño afilador de diamante y cerámica, que incluso son famosos los de la marca Faldriven porque son de bastante buena calidad. Ya hablaré de ellos en otro vídeo porque realmente se lo merecen. Pero es mucho más sencillo para la gente neófita o que no está acostumbrada el reafilar los convexos a cero con esa alfombrilla ratón o cualquier superficie blanda, una lámina de espuma Eva y lijas al agua, ni más ni menos. La espiga, ya os he dicho que es ultra robusta, es una pieza que ha tenido un grandísimo éxito, básicamente porque es un cuchillo que hace todo lo que tiene que hacer un cuchillo. Pincha con esta hoja de point, corta, fijaros en la punta, es bastante robusta, aunque también hay que tener en cuenta que hoy en día las pruebas estas que hace la gente de clavarlo en una tabla y retorcer la punta, pues bueno, no tienen mucho sentido y podéis cargaros este cuchillo o cualquier otro, independientemente del grosor que tenga y de lo que sea, porque si os fijáis, pues bueno, al final no deja de ser un cuchillo endurecido hasta los 59 HRC con un núcleo duro y con dos paneles laterales. Pero ese núcleo duro, a ver si lo puedo enseñar. A ver, ese núcleo duro llega hasta aquí exactamente, es decir, hay unos 4 milímetros de punta que son todo acero duro y justo es donde más fino es, ¿lo veis? Y evidentemente, pues bueno, el clavarlo encima de la tabla y hacer torsiones a 90 grados es una buena manera de cargarse cualquier cuchillo, así de simple. Lo que estás haciendo es lo que se llama en mi tierra comprar boletos para que te toque el premio. En este caso el premio es una punta rota. Sin más, una pieza muy buena. Desde el punto de vista funcional, es un cuchillo que corta muy bien, el vaciado convexo a cero tiene un tacto peculiar y trabaja muy bien tanto con tejidos blandos como con materiales duros, funciona muy bien con alimentos, también funciona muy bien con madera, por ejemplo. Sí que es cierto que hay que tener cuidado y si veis que el material se deteriora mucho, pues intentar cuidarlo un poco más porque el Thermorum no es eterno. Yo he encavado varios cuchillos F1 haciendo dos piezas de micarta con el perfil de la espiga fresado en ambos, hacerle un taladro a la hoja de acero VG10 laminado, que no es nada difícil si sabes con qué hacerlo, que en este caso son brocas de vidia, que suelen ser para hormigón habitualmente o para piedra, pero afilándolas en la lijadora con bandas cerámicas para que me permitan atacar el acero con los ángulos adecuados y lubricándolo bien se puede taladrar sin problemas. Le generas un agujero más, unes esas dos piezas de micarta haciendo un sándwich, pones los remaches y luego perfilas. Tienes que tener previamente perfilada la zona de la hoja para no tener que retocar luego nada con la lijadora ahí, tenerlo ya hecho y bueno, luego simplemente es encajar eso y rematar el mango. Se puede hacer, pero da muchísimo trabajo. Es decir, si te compras esta pieza y se te deteriora el mango de Thermorum, pues o conoces a alguien que lo sepa hacer o dedicas tiempo tú a hacerlo, pero es un trabajo laborioso el reencavar esta hoja. Y yo creo que con el precio que tiene deberían ofrecer la opción de, primero, una funda digna en Kydex que la acompañe y no esa funda de Citel, que es una auténtica basura. La verdad es que es así de claro, es muy mala. Estas eran muchísimo mejores que lo que ofrecen ahora. Y que nos ofreciesen una micarta que estuviese trabajada, pues básicamente como esto. Es decir, un fresado interior en el que encajase la hoja de Faldriven y llevase esos pasadores o esos tornillos para fijarlo a un mango de micarta o de G10 o del material que ellos eligiesen, pero que sea más resistente que este Thermorum.
Se desgasta con el uso ligeramente, el perfil del cuadrillado se suaviza un poquito, pero muy poco. La verdad es que sigue conservando bastante mordiente y es una pieza que es disfrutable como cuchillo, pero con un precio que lo aparta de muchas personas. Yo creo que deberían justificar más ese precio de esta pieza con un mango mejor, simplemente mejor. Y luego está el tema de las fundas, que son la opción de cuero. Está ahí, es una buena opción, y la de Zytel simplemente es mala. Un cuchillo muy sencillo, un cuchillo de supervivencia que contradice a muchos otros cuchillos de supervivencia que buscan piezas súper pesadas y con mangos pues más pesados habitualmente, incluso en este formato, piezas que le sacan, este pesa 153 gramos la pieza, pues imaginaros 250 gramos, ya sacarle 100 gramos más de peso con las mismas dimensiones, es un peso excesivo. Este es un cuchillo que no te cuesta nada echar a la mochila, que corta muy bien, que tiene un acero muy bueno, pero que también tiene un precio que bueno, que es para pensárselo, ni más ni menos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Es una pieza que no puedes decir que sea un mal cuchillo, pero sí es cierto que su precio es demasiado elevado para lo que te ofrece. No desde el punto de vista de la hoja, que es una buena hoja, sino desde el punto de vista del mango. La verdad es que el mango no está a la altura de esta hoja. Y eso que es una pieza cómoda. Ya os digo que se utiliza muy bien, pero se merece algo mejor que el Thermorum. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.